buenas tardes, estamos en Conversando con Manríquez. Hoy en día tremendo invitado, oye, Marco Enríquez Damiani Gumucio, porque no hay que olvidarse nunca de su madre. Raúl Requena, que lo trae Marco, un tema interesante con el tema laboral. Y también vamos a tener a un candidato a del Partido Progresista. En este caso será don Pablo Carrizo, muy conocido en la zona. Por lo demás, el funcionario municipal, así que algo interesante. Oye, y le damos la más cordial bienvenida a Marco Enríquez, que va a hacer un programa, un tema humano. Vamos a hablar desde el corazón. Vamos a ver qué piensa él. Bienvenido, Marco. Gracias, don Marco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Asiento, por favor. Muchas gracias. Marco, bueno, qué rico tenerte en este programa, pues. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Ya, a ver, cuéntame una cosa, partamos acá, esto es un tema humano, ¿no? Todos sabemos que tú eres candidato a presidente, segunda vez, cada día más cerca al parecer. Así esperamos, depende de ustedes. Sí, claro, depende de ti, así dice el eslogan. Si tú quieres, muy Chile inteligente cambia. todo esto. Ese depende de ti, viene mucho de psicólogo. Yo no sé si tú sabes que el trasladar la responsabilidad es un tema, pero fascinante. Sí, muy importante. ¿Y eso de dónde se ocurre? ¿De dónde nace? Nace de conversaciones con un grupo de colaboradores, con mucha gente. Esta idea de que la elección no se trata a nosotros, te pasa a ti también como candidato a diputado. Tú pones tu proyecto, tu nombre, pero la gente tiene que tomar la decisión. Y a mí me parece importante recordar que la elección no se trata de mí, se trata de ustedes. No se trata de Bachelet o de Matei, se trata de cada uno de ustedes tomar su decisión. ¿Quién es Marco Enríquez Damiani? ¿Quién es? Humanamente hablando. Estuviste en Francia, exiliado político. Tú no fuiste el exiliado fue tu madre. No, es la anécdota que yo fui el exiliado. Ya, a ver, cuéntame un poco de ello. Es que todo fue muy absurdo porque en realidad, o sea, yo fui exiliado no tenía 5 meses, pero porque mi padre, biológico, era el fundador de un movimiento muy importante en esa época que se llama el Movimiento Izquierda Revolucionaria. Y ese movimiento denunciaba, antes de que ocurriera, que iba a haber un golpe, y había hecho una denuncia sobre la colusión, la conspiración de la Armada con el ejército para derribar al presidente. Entonces, esa acusación se le imputó a mi padre una acusación muy grave y pasó a la clandestinidad. Entonces, mi padre estaba siendo buscado por el Estado. Y cuando vino el golpe fue la obsesión de Pinochet, fue mi papá, entre otras. Y entonces al hijo, que soy yo, decidieron echarme junto a mi madre por 10 años. Mira, oye, a ver, pero para un poquito. Para la época del 73, para que la gente tenga conocimiento, hubieron 3 golpes de Estado, 3 pre-golpes, que al final todos decían, popularmente se decía, no, esto es cuento, el golpe no va a ir, porque se trataba de hacer y no concretaban nunca. ¿Ah? Claro, ¿El MIR viene de antes? No, sí, el MIR viene de antes. La anécdota incluso es que el día del tanquetazo, para los que son más jóvenes, el 28 de junio, ¿no? Hubo un tanquetazo que fue un intento de golpe el día que mi papá me iba a ir a reconocer al registro civil. Por eso yo fui hijo ilegítimo hasta muy tarde, hasta el 95. Mi padre no alcanzó a reconocerme. Ya, de ahí, bueno, tu madre pescaron las maletas. Ahí nos echaron, de ahí fuimos a una embajada. O sea, en realidad la anécdota es más interesante. La toman presa. No, viene el golpe y mi madre y mi padre acuerdan no verse, justamente para que no corriera peligro esta guagua. Claro, que soy yo. Y se ponen de acuerdo en no verse y al mes del golpe la toman presa en un allanamiento y descubren que soy el hijo, sabían además, pero ahí estaba el hijo del que buscaban. Y entonces un militar decente, porque aquí hay militares decentes, hay militares muy poco decentes, hubo al menos. Le tocó un tipo decente y le dice, mira, yo tengo orden de buscar a Miguel, que era mi padre, y estoy dispuesto a todo. Y una de las cosas que hacemos es que separamos a las madres de los niños si es que no hablan. Y te podemos encerrar, todas las amenazas posibles. Y el tipo le dice, yo te propongo algo. Dime la verdad dónde está Miguel. Y mi mamá le dice la firme y le dice, de verdad, no sé. Que además de verdad mi mamá no sabía, porque habían acordado con mi papá no hablarse. Para que justamente mi papá había previsto esto. Y el tipo le dice, te propongo algo, le dice a mi madre. Si te asilas en una embajada ahora, yo te llevo, pero sales de Chile y no vuelves a entrar, yo te dejo con tu hijo. Y mi madre tomó la decisión entre quedarse en la resistencia separada de mí y yo entregado a un orfanatorio, como después se descubrió con el caso Cheire que se había hecho, que no era tan loco. Mi madre decía aceptar el acuerdo, que consiste en que la meten en la embajada de Venezuela con un militar bien atípico, porque él, cuando va a dejarme a la embajada de Venezuela, estaba prohibido entrar a la embajada.
La dictadura había bloqueado, había puesto cercos militares, no eran carabineros, eran militares cuidando la embajada. Y entonces este general le dice, que creo que está vivo entre paréntesis, mi madre acuerda, y es bien insólito, él me mete a mí con un canasto a la embajada de Venezuela donde estaba mi abuelo asilado. Y de ahí nos fuimos exiliados a París, porque Francia nos dio un salvoconducto. El sistema era así, tú entrabas a una embajada, la dictadura te tenía en la lista, no te dejaban salir, pero si un gobierno de otro país te decía, yo recibo a Alejandro Manríquez, el gobierno en general te da el salvoconducto. Y Francia nos dio a nosotros la autorización de recibirnos. En el intertanto, ¿tu padre estaba dónde? En la resistencia, mi papá estaba dedicado en la resistencia armada. No, pero ya estaba detenido. No, mi papá nunca fue detenido, por suerte, entre comillas. No, Miguel estaba en la resistencia, estaba tratando de articular lo que no funcionó, una resistencia armada a la dictadura. De ahí nosotros fuimos a los 5 meses exiliados. Y al año mi mamá en un café le dice, escucha la radio, mi mamá lo cuenta, no me acuerdo bien, pero ahí escucha que lo matan el 74, en octubre del 74. O sea, después de un año prácticamente lo encontraron, o sea, lo anteriormente acorralaron. No había estado detenido. No, nunca estuvo detenido, lo acorralaron, él estuvo clandestino un año y tratando de armar una resistencia que, como te insisto, no funcionó, pero lo acorralaron y ahí en ese operativo estuvo la Armada, la DINA, la CIFA, que es la inteligencia de la Fuerza Aérea, Carabineros, estuvieron todos, fue considerado el dispositivo más grande de la época, hasta esa época, fueron 500 efectivos, no me acuerdo, el Mercurio lo consigna en la última noticia, y se hace un cerco que dura varias horas, mi papá resiste, se arma un enfrentamiento, y después termina asesinado mi padre. Y ahí estaba metido el tema del militar del penal Cordillera, el Krasnov, ¿no? Claro, lo que pasa es que, esto para los más jóvenes que no lo saben, la obsesión de la derecha chilena era los comunistas y el MIR era la obsesión, era que Chile no fuera Cuba. Acuérdate. Ya, correcto. Podremos discutir el proceso histórico, pero había una obsesión sobre todo con los comunistas y con el MIR. El MIR no era comunista, lo digo porque a veces leo gente que me dice, tu papá era comunista, mi papá era lo menos comunista que hay, era muy crítico mi papá de los comunistas. No tenía nada que ver con los comunistas, era muy crítico, no le gustaba el Partido Comunista. El MIR era otra cosa, y el MIR entonces hace una resistencia armada y en eso es que la Fuerza Aérea y el Ejército se pelean entre ellos, acuérdate. Ceballos y Manuel Contreras se odiaban, peleaban, y el tema era que él le traía a Pinochet el trofeo, que era el cuerpo de mi padre, que él le traía la muerte de mi papá, y compitieron la DINA y la CIFA por quién llegaba más rápido a mi papá. Y llegó más rápido la DINA a mi papá. Llegó la DINA como para ti, ese es Krasnov. Oye, qué fuerte, de verdad que fuerte. Llegaste a París y en París aparece Carlos. Claro, a los 2 años, Carlos también era mirista y se había asilado una embajada, la de Alemania. A él no le dieron salvoconducto al mes, se demoró 8 meses, vivió 8 meses en una pieza debajo de un escritorio porque no podía moverse, no se podía saber que estaba ahí. Carlos tiene una historia bien dura también. Tomaron preso a su papá, que era un coronel, amigo de Bachelet padre. Torturan a Carlos Minami, mi abuelo, y le ofrecen un canje a Carlos. Le dicen, si Carlos hijo se entrega, devolvemos al coronel. Y mi abuela le dice a Carlos, no te entregues, no tiene sentido, porque van a torturar igual a tu papá y a ti también. Entonces los belgas le dan un salvoconducto a Carlos. Carlos se va a Bélgica, yo no lo conocía. Yo me fui a Francia, acuérdate. Ya, sí, claro. Carlos entra a la construcción, estudia economía, 22 años, 20 años, trabaja en la construcción un año, aprende francés y se va a París porque se convence que él tiene que terminar sus estudios. Dentro del dolor, el horror, su papá lo liberan y él decide irse a París a terminar sus estudios, si no había terminado, tenía 23 años. Y nosotros íbamos a las piscinas municipales los domingos, yo no me acuerdo más grande ya, pero el panorama era la piscina municipal. Y un día en una piscina municipal se conocen mi madre y mi padre, Carlos. Sí, claro. Entonces Carlos le dice que en esta guagua, yo era muy conocido en el mundo del exilio chileno porque era el hijo, no por mí, sino que era el hijo de Miguel Enríquez. Y Carlos dice, este es el hijo de Miguel, sí. Y mi madre queda media flecha. Y pasan un año de nuevo y es muy latoso todo, es muy largo, pero Carlos vuelve al departamento donde vivíamos nosotros, que era como la sede de la resistencia en París, no la única, pero era una casa donde iban muchos miristas, exiliados. Los torturados llegaban del aeropuerto y iban a mi casa, porque estaba el hijo de Miguel. Mucha gente iba a la casa mía, como era, porque estaba el hijo de uno de los líderes de la resistencia. O sea, se podría decir que tú tienes una historia política. Desde que soy chico. No, me acuerdo que una vez con 8 años toqué el timbre. No, yo iba al colegio como un francés. Mi primer pasaporte, no te olvides nunca. A mí me quitaron el pasaporte chileno.
tuve pasaporte de Naciones Unidas, no me llamaba Enríquez, yo me llamaba Gumucio Gumucio. Por temas de seguridad, a mí me cambiaron el apellido. Entonces era muy rara la vida, porque tenía una vida de niño normal en Francia, que hablaba más francés, no hablaba español. Y un día me acuerdo de llegar a la casa, estaba lleno de gente con armas. Muy raro para un niño de 8 años, acostumbrado a hacer mis tareas, pero lleno el edificio, en el portón, en la escalera, pura gente con armas alto. O sea, muy impresionante. Eran gente ¿Por así. qué? ¿Por qué? Y mi mamá, yo toco el timbre y mi mamá me dice, "Shh", me dice, ven, y vino a conocerte el sucesor de mi papá, que era Andrés Pascal, que era el líder del MIR, que sucedió a mi padre. Y había venido clandestinamente a verme a la casa. Y a mí me impactó mucho de chico, tanta gente armada en mi casa. Y venían, más que armados, venían grandes, venían con mucha seguridad, porque acuérdate que Pinochet, la dictadura mató gente fuera de Chile, a Bernardo Leyton en Sí, Argentina, sí, en Roma, no me acuerdo. sí. Los atentados que se hicieron fuera de Chile. Entonces Andrés fue, entonces todo era una vida normal. Creo que el tema de Prat también fue... Prat en Buenos Aires. Lo que te quiero decir es que era todo muy raro. Una infancia normal durante el día y en la noche confusa, porque era francés de día y de noche era chileno. Bueno, te criaste como hijo con un padrastro, por decirlo así. Exacto, que me quiso mucho. ¿Qué es lo que- Él se enamora de mi mamá y se enamoran los dos, viven juntos en departamentos distintos. Estaba muy de moda en los 80, en Europa, no sé si tanto así en otros países, que las parejas no vivían juntas. Entonces mi madre vivía conmigo y Carlos vivía en otro departamento. Y yo alojado donde Carlos, en fin, no te lateo. No vivían juntos, una pareja que no vivía juntos. Sí, claro. Una pareja que decidió no vivir juntos, entonces nos pasábamos durmiendo de una casa a otra. Y así Hoy en pasaron día- 14 años. Hoy en día se repite la historia. Con Fernanda. Sí. Con Fernanda, claro, yo soy padrastro. Por eso tengo un magíster en padrastro yo. Mira qué entretenido, ¿no? Sí, sí, un doctorado. Somos todos, de verdad. ¿Tú también tienes? Sí, olvídate, yo, aunque suene feo, de verdad, yo creo que la gente me va a criticar, pero es muy simpático. Yo, la primera vez que tuve mi primera señora, yo la recibí a ella con 2 hijos, que evidentemente no eran míos. Y olvídate, fue un caos porque el padre estaba vivo, el padre de estos 2 hijos, y me hizo la guerra. Olvídate, me acusaron de todo porque yo me había pescado los niños de Puerto Montt y me los había traído a Antofagasta porque me enamoré de mi primera mujer. Bueno, y así sucesivamente ha ido cambiando la historia y actualmente tengo mi actual pareja que llevamos 6 años y también le estoy criando la hija. Así que si sé algo de padrastro, oye, también tengo un magíster. ¿Tienes en hijos padrastro. propios? Sí, 2. 2, pero tengo 5 criados. Oh, wow. Ah. 2 más 3. Y bueno, y por ello estamos acá, o sea, es un tema, imagínate, 5 hijos. ¿Cómo pago 5 hijos acá en Chile? Una locura. En Francia se puede. Claro, yo siempre lo digo, Chile tiene un sistema más caro. Hoy día salió en el diario un dato interesante. Los chilenos aportamos 1/3 del presupuesto de educación. Cada familia se está gastando hasta un 30% de su sueldo en educar a sus hijos. En Francia, una familia se gasta 0.7%. Me explico. Supongamos que un papá tiene 100 lucas al mes para vivir. En Chile se gasta 30 lucas en la educación de su hijo. En Francia, 700 pesos. ¿Por qué? Porque en esos países la educación es un derecho y a través de los impuestos se hace la diferencia. En Francia los que tienen más pagan mucho más. En Chile los que tienen más no pagan proporcionalmente mucho más que los más pobres. Los sectores más pobres de Chile, más vulnerables, pueden pagar hasta un 26% de lo que ganan en impuesto indirecto, el IVA. Una persona más rica puede pagar hasta un 20%. O sea, mira la locura, mira lo impropio, lo injusto que es que alguien que vive con menos paga más impuestos proporcionalmente que el que gana 10 millones de pesos al mes. Sí, claro. Mira, a ver, yo voy a ser un poco acá mal educado. Probablemente tú seas el futuro presidente de Chile. Y yo creo que jamás te han hecho una pregunta como esta. Diga. ¿Tú crees que está mal pelado el chancho acá en Chile? Sí, yo creo que está mal pelado el chancho. O sea, yo creo que es el más mal pelado de América Latina junto a México, está demostrado. Diciendo que somos el país más rico durante los últimos 20 años. Voy a dar una cifra que no es la mejor de todas. Un senador chileno vale 39 veces un sueldo mínimo. ¿Qué quiere decir eso para que entienda la gente? Que un senador argentino vale 9 veces un sueldo mínimo argentino. Hablemos del Es número, simple. explícalo. Una persona que gana 200 lucas al mes en los últimos 10 años puede perfectamente ocurrir que su sueldo haya aumentado 5 lucas. Sí. Una persona que gana 10 palos al mes, su sueldo puede haber aumentado 1 millón de pesos. Ambos sueldos aumentaron, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, que uno le aumentó 5 lucas y el otro le aumentó 1 millón de pesos. Eso es la desigualdad. Es que el crecimiento llega de manera completamente desigual. Supongamos que el país va creciendo. De hecho va creciendo. Sí, claro. El tema es que es así.
Los que están más abajo crecen así, tímidamente, y los que son más ricos crecen así. Con lo cual, efectivamente, en eso Belín Matei, Franco Parisi y Piñera no se equivocan. Claro que hay crecimiento, pero de siguiente tipo. Usted que vive con 200 o 250 lucas, 400 lucas, crece así. Pero los que ganan sobre 6 millones de pesos, ¡pum!, como avión. Se dispara. Esto es re importante, las utilidades de los bancos semestralmente, cada 6 meses, han llegado a ser de 4.000 millones de dólares. La gran minería de Chile, entre el 2002 y el 2012, sus utilidades crecieron un 2.800%. Pesquen una calculadora en su casa. ¿Cuánto aumentó su sueldo en los últimos 10 años? Pregúntese cuánto ganaba el 2002, cuánto gana el 2012. Y dígame si eso equivale a crecer 2.800%. No, jamás. No, jamás, entonces, jamás, cero posibilidad. el tema no es que Chile va mal, el tema es que Chile está creciendo de manera desigual. Y cada día las distancias son más y no menos. La pregunta es, ¿cómo se corrige esto? Y ahí está el brazo del Estado, que corrige la desigualdad. No porque yo crea que el Estado lo es todo, Alejandro. Por supuesto que el mercado es importante. Pero en 4 áreas necesitamos más Estado. Educación gratuita de calidad, salud digna, especialistas, hospitales, sistema de remedios, jubilación. El promedio de la pensión de vejez programada en Chile es 130.000 pesos mensuales. Promedio. Cuarto, la vivienda, como un derecho. No es muy sofisticado lo que estoy diciendo, simplemente que el Estado, el brazo del Estado llega en 4 casos. Y aquí en Antofagasta, un brazo del Estado es que, por ejemplo, el sueldo mínimo de aquí no puede ser el mismo que en Santiago. Un sueldo mínimo en Antofagasta de 210 lucas se gasta harto más rápido con un sueldo mínimo de 210 lucas en Santiago. En ambas partes es insuficiente. ¿Qué proponemos? Que el sueldo mínimo nacional de Santiago y de todo Chile sea piso 280, pero que en Antofagasta sea de 300 lucas. ¿Por qué? Porque en Antofagasta las frutas, los arriendos son más caros. Oye, Marco, Y tú lo sabes bien. Sí, y lo no, hemos hablado y tú me lo has hecho ver varias veces el tema de los arriendos. Me explicabas hoy Lo día. tengo más Una claro. pieza, tú me decías, cuesta 180 lucas. Tranquilamente, tranquilamente. ¿Una pieza? Sí. Sí, no, Bueno. viviendo hacinado, viviendo hacinado. Oye, Marco, mira, tenemos que ir a una pausa comercial. Me voy a quedar contigo. Vamos a invitar a Raúl Requena, que me interesa conversar con él, me interesa explicarle un tema que pasó acá en Soquimich, una realidad de las jubilaciones. Oye, te vaya a curar de espanto con lo que te voy a contar. Así que, bueno, demos un minuto, vamos a pausa comercial y ya volvemos. Estamos de vuelta conversando con Marco.